literalmente va a ser daño físico a una persona o que sea generado por la falta de acumulación de un riesgo. La falta de acumulación de un riesgo. ¿Cómo así acumulación de un riesgo? En la investigación que estábamos dando, hay una forma de mitigar los riesgos. Entonces, podemos detectar el riesgo, pero si no actuamos, que minimizar el riesgo es un riesgo peligroso en un alto grave. Entonces, si no se hace la eliminación, no se hace la corrección, el nivel de accidentes es más alto, del riesgo es más alto para propiciar un accidente. Sí, ahí sí, pues ya cambia el escenario, ¿verdad? Una cosa es decir que el nivel de riesgo se incrementa y otra cosa es decir que se acumula el riesgo, ¿sí? Un riesgo, tengo un switch malo en mi casa, el riesgo es el mismo. Si no lo atiendo, pues el impacto, el nivel de riesgo es el que va a cambiar, pero un riesgo no es que se acumule. ¿Sí? Mayra. Licenciado, como la pregunta es que se considera como un accidente de trabajo, podría ser, por ejemplo, las lesiones o enfermedades que los colaboradores sufren directamente al momento de realizar sus actividades dentro de las organizaciones. Sí, ¿y qué más? Porque ahí hay algo complementario. Porque por el aire acondicionado, pues yo me enfermé de gripe, ¿sí? O he estado malo de la gripe, ¿sí? Ya. ¿Qué más? ¿Hay algo más complementario que me hace llamar a algo como un accidente de trabajo? Buenos días. Sería tal vez los sucesos que, bueno, son los accidentes que ocurren más que todo en la elaboración de las actividades laborales en el lugar del trabajo. Ok, se cae la engrapadora, ¿sí? Más de alguna vez quizás se nos ha caído una engrapadora, se nos ha caído nuestro pachón con o sin agua, ¿sí? De nuestro escritorio, ¿sí? Nos cae en el pie la engrapadora. Ese es un accidente de trabajo. Por ser en el lugar de trabajo, sí. No me corté ni nada. Entonces, Pues tal vez no se consideraría como un accidente de trabajo, maestro, tal vez sería aquello que tenga consecuencias, como por ejemplo la caída de las instalaciones. ¿Eso se afectaría a la pérdida de vida o algo del colaborador? Pero la caída de la engrapadora, si no afectó, pues si lastimó, no sería tan... No sé, ahí ya me confundí. No, ¿cómo me dice que ya se confundió? No ha leído. Bien, pero es que cuando usted vuelve a hacer la pregunta con diferentes escenarios o diferentes, ahí es donde ya no sé si lo que sé es... Eso no es. Cuando usted decía una caída y la muerte, algo así. Sí, hablé sobre la caída de las instalaciones. Si fue el caso, me voy a cosas más extremas, pero si fuera una caída de la engrapadora, como mencionaron anteriormente, pues si no se cortó y no pasó mayor, tal vez sí sería un accidente de trabajo, pero menor riesgo, menor escala. Okay. Pero usted dijo que falta algo para complementarlo y no sé qué es lo que falta. Caída de instalaciones. ¿Usted se refiere que se cae la pared, por ejemplo? Sí, por ejemplo. Que se cayó la pared, nadie salió lesionado. Pero igual sería un accidente dentro del trabajo, ¿no? Es que ese es el punto. Vamos a ver, Emily, Fabiola, Karen, Evelyn, Jonathan. Maestro, ¿Sí? Quizás tal vez para ampliar la información sería que un accidente es un suceso que lesione o a un trabajador directamente, porque si la pared se cae
y no lesiona a nadie, no se considera un accidente de trabajo, sino que es un suceso nada más, ¿verdad? Que sucedió en la empresa. Correcto, un accidente conlleva el deterioro de la integridad física y o de salud de una persona y que pues va a repercutir en una atención o una necesidad de atención médica. Médica no de primeros auxilios necesariamente, pues porque alguien se pudo cortar con una hoja de papel y con agua oxigenada solo para desinfectar el área y la herida, pues es más que suficiente, pero eso pues no provoca la suspensión de sus actividades. Pero resulta ser que no vi el nombre, perdón, de la persona quien mencionó lo de la pared. Resulta ser que la pared que tenemos a la par en nuestro lugar de trabajo, o estamos cerca de una pared, pues se cae y pues sí, nos cayó de repente, así tipo el caso de Miraflores, ¿sí? Nos lesionó, ¿sí? Nos fracturó la pierna porque pues todavía quisimos salir corriendo, pero pues ya no lo logramos, nos lesionó. Ese es un accidente en el trabajo. La engrapadora, pues no sé, al rato tenía una parte pulsante, ¿ya? Y pues sí nos agravió. Entonces, ese es un accidente de trabajo, ¿sí? El cielo falso, ¿sí? Pues se cae de manera repentina, nos lesiona y tenemos que suspender nuestras actividades. Ese es un accidente de trabajo, ¿sí? Se nos cayó el pachón, nos lesionamos, por ejemplo. Eso es un incidente, ¿sí? Muchas veces el incidente lo confundimos con lo que es el accidente de trabajo. Bueno, ¿cuáles son dos supuestos que están considerados como accidentes de trabajo? Serían las lesiones que pasan directamente durante la ejecución del trabajo y aquellas que son en el trayecto, por ejemplo, de mi casa al trabajo. Correcto. Que puedan ocurrir en ese trayecto. Sí. De su casa al trabajo. Sí, o no sé si estoy mal en ese punto. No, ahí sí hay confusión. Pero ahorita vamos a ver. ¿Alguien más? Karen. Una tarea asignada ¿O yo? que no nos corresponde y que fue en otra área, que era lo que usted nos... Solo perdón, no sé quién está hablando. Hay alguien que habló ahorita y Jonathan Gómez. Creo que su señal no está buena. Yo no le escuché muy bien. ¿Me escucha ahora? Sí, ahorita sí. Sí, usted mencionaba la vez anterior también que era por una tarea que le asignaban que no le correspondía y que tal vez estaba en un lugar que no le correspondía y sucedía un accidente, también se podía considerar un accidente de trabajo. Correcto, así es, ¿sí? Los accidentes pues no necesariamente van a ocurrir solo en mi ubicación. Cuando digo mi ubicación es, por ejemplo, mis 2 metros por 1 metro de área de trabajo, que es básicamente el escritorio, por ejemplo, no. Al momento que voy a apoyar otra área, probablemente, ¿sí? Sufra alguna lesión o pues al rato voy al comedor y pues también dentro de las instalaciones, ¿verdad? Vi que alguien ahí levantó la mano. Sí, ingeniero, tal vez solo complementando lo que la compañera decía al inicio. Considerar un accidente de trabajo en un tiempo estipulado en el que yo me mueva de mi que ejemplo que haya dado de la persona que pasó al centro comercial y pues en ese tramo pues ella tuvo un accidente, ella, yo no recuerdo, pero fue un tiempo prudencial, no hablemos de después de 4 horas de haber salido de la oficina, fue un accidente y venía del trabajo, ¿verdad? Sino que es un tiempo prudencial en el que yo me muevo de mi oficina
en mi caso, si estoy mal, era lo que la compañera quería poner como accidente considerado como parte de la... Ok, sí, y ahí le logré escuchar algo. Eh, y pues referente a lo que mencionaba la licenciada y el compañero ahorita, eh, viene la tercera pregunta, ¿sí? ¿Qué se requiere para catalogar algo como un accidente in itinere? Maestro Sasbin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Perdona que Hola, te buenos interrumpa. días. ¿Sí? José Lima te saluda. Gusto saludarte, maestro, un gusto. Igualmente, maestro, qué gusto verte nuevamente en clase. Igual. Mira, solo paso así. Son dos momentos, repito, que estamos comunicando en cada una de las clases. El Sí. primero es, recordemos de que dentro dentro de esta semana que viene ya está habilitado el Drive para que aquellos que estén interesados en presentar su avance del TPG, pues lo puedan hacer para poder verificarlo y poderles dar esas recomendaciones, retroalimentaciones por parte de la coordinación, ¿verdad? No están obligados en hacerlo, es un apoyo que se está dando por parte de la escuela para que ustedes puedan ir avanzando y puedan tener una mayor claridad ahorita que finalice el primer trimestre e ingresen al segundo con su TPG. El segundo es de que la otra semana son exámenes parciales. Recordemos los lineamientos de que la escuela siempre ha manejado, cámaras activadas, ¿verdad? Al momento de estar realizando los exámenes. Si el docente considera que es necesario que un estudiante active el audio por simplemente control del examen, pues lo deben de acatar para poderlo tener. Debemos de aprovechar el tiempo en su máxima expresión. Si el examen pues está programado para 3 horas, pues se nos llevamos las 3 horas. Si el examen lleva 1 hora y media y la otra hora y media el docente decide realizar algún tipo de avance con el siguiente tema, pues se puede realizar sin ningún problema para que podamos estar todos en la misma sintonía y poder ir avanzando en este tiempo. Recordemos que ya se vienen también los procesos para la segunda, para el, para el TPG, entonces sí es importante tener el conocimiento total en cada momento y pues aprovechar la manera virtual para no interrumpir el tiempo, ¿verdad? Maestro, pues esa es mi información para esta mañana. Siempre muchas gracias a cada uno de ustedes. Y cualquier duda, pues estamos siempre ahí a través del correo electrónico, a través de nuestras oficinas, que estamos de lunes a viernes de 2 de la tarde a 8 de la noche y sábados de 8 a mediodía para podernos ahí conocer y hablar algún tema más personal, pues estamos siempre a la orden, ¿verdad? Maestro, gustazo y Igualmente. a la orden. Solo ahí, maestro, hay posibilidad que deje acá el correo, pues por si alguno de los presentes no lo tiene y pues que quieras hacer alguna consulta ahí, pues gracias ahí por la información. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos siempre a la orden. Que tengan buen día. Gracias, maestro. Bueno, estimados. Entonces, ¿qué es lo que consideramos o qué es lo que podemos decir que nos va a permitir que es un accidente in itinere? Sí, le escucho. Lilia. Sí, lo que podría ser para que pueda ser considerado como itinere es que sea transcurrido en la trayectoria habitual de la persona, ¿verdad? En el recorrido que normalmente hace uno para ir al trabajo. También puede ocurrir en una temporada, ¿cómo se dice ahí? Cuando uno sale del trabajo, se puede considerar también, ¿no? Sí, yo creo que sí, también se puede considerar ahí.
Y en esas dos se me ocurre a mí. Sí. El empleado está haciendo sus responsabilidades laborales. Cuando está ejerciendo. Sí, está cumpliendo con sus responsabilidades laborales. Y no, ahí sí cambia. No. Sí, ahí sí cambia. Y pues al rato con el comentario que vaya a hacer, ¿le aclaro o pues al rato yo solo lo estoy ahorita comprendiendo mal? Gracias. Sí, estimado. Sí, buenos días. Es más que todo cualquier lesión que llegue a sufrir un empleado, ya sea hacia el trabajo o después del trabajo, que vaya dirección a su trabajo o ya cuando haya salido o retirado del trabajo, en camino hacia su casa, se puede decir, después de laborar. Ok, sí, pues este tipo de accidente es aquel que ocurre, en resumidas, fuera de la jornada laboral. Sí. Y digo fuera de la jornada, pues porque, por ejemplo, un mensajero, ¿sí?, que son las 10 de la mañana y ya está haciendo su ruta, por alguna condición sufre un accidente, lo aventó un bus, lo aventó un carro, lo aventó otra moto, ¿sí? Pero como él está ejerciendo su trabajo, ¿ya?, no lo catalogamos de esta manera, sino que pues se cataloga como un accidente en ejecución, ¿sí? En la ejecución de sus actividades. Caso contrario, pues, por ejemplo, el caso que ocurrió del bus que cayó aquí del lado de la calzada La Paz, pues todas las personas que todavía lograron, enhorabuena, pues salir lesionadas, pues es un accidente de este tipo, ¿verdad? O pues al rato hemos sufrido alguna situación cuando pues ya vamos de regreso a nuestra casa, ¿ya? O un fin de semana, por ejemplo, hoy salimos o ayer salieron, algo les pasó, pues es uno de estos tipos de accidentes. ¿Qué accidentes no tienen la consideración de accidente de trabajo? Ingeniero, ahí cuando tal vez creo que hubo un ejemplo donde usted nos indicó, una compañera nos indicó de que había fallecido un compañero, ¿verdad? Por alguna enfermedad. Creo que por infarto, si no estoy mal. Eso sí se consideraría como, o sea, no se consideraría como accidente de trabajo, ¿verdad? Aunque Sí, no. estuviera dentro de las labores. Sí, eso no se considera, sí. Ok. ¿Por qué? Pues porque es una causa distinta al propio desarrollo de la actividad. ¿Ya? Una condición que nadie la puede controlar. En cambio, una maquinaria en mal estado hay alguien que la puede controlar en el sentido de, pues, hacerle el mantenimiento o tomar la decisión de hacer una sustitución. ¿Sí? Ingeniero, en el caso de que, digamos, una persona está manipulando, digamos, algún tipo de maquinaria dentro de la empresa, ¿verdad? Pero no sigue las órdenes o no utiliza el equipo de protección. Ahí eso también, y pues le causa alguna lesión a él, ¿verdad? Ahí tampoco se justificaría como un accidente no laboral, no de trabajo. No, ahí sí es un tema de accidente de trabajo. Miren, y muy buena el ejemplo que nos pone ahorita la licenciada. El accidente de trabajo es todo tipo de lesión, ¿sí?, que podemos sufrir en el desarrollo de nuestras actividades. La definición de accidente de trabajo no hace ninguna excepción de decir que es accidente si no estoy utilizando mi equipo de protección personal, ¿sí? La definición no dice que no consideramos que no es accidente si estoy utilizando mi equipo de protección personal. ¿Ya? ¿Qué ocurre si la empresa pues gasta 7,000 quetzales en una silla ergonómica pues para Ángela, para que pueda desarrollar sus actividades?
Pero resulta que, pues, no, Ángela es bien dinámica y, pues, no, que se sienta en la silla, cruza las piernas o que cruza una pierna bajo la otra, que se tira por un lado, que se sienta, pues, no de forma normal, sino que, pues, como que en un sofá, ¿sí? Se lesiona. La silla ergonómica es parte de ese equipo de protección, pues para su columna, porque resultó que se la quebró por un mal movimiento, ¿verdad? Se dislocó uno de los discos. Ese es un accidente de trabajo, ¿sí? ¿Ya? O resulta que una de las ruedas de la silla, por algún motivo se desprendió y pues la posición en donde estaba la ruedita o esa hélices, pues provocó que Ángela cayera y se fracturara un brazo, ¿sí? El equipo de protección ahí estaba, ¿sí? Un casco en un área de bodega, ¿sí? Que tiene la capacidad de soportar un golpe, por ejemplo, de 20 libras, resulta que a alguien le cayó un elemento, un objeto, y igual el casco se quebró y le provocó una cortadura a la persona en el desarrollo de sus actividades. Ese es un accidente de trabajo. El equipo de protección ahí estaba, lo estaban utilizando. ¿Sí? Ya. Entonces, un accidente no excluye si tiene, o la definición de accidente no excluye que si tiene o no tiene el equipo de protección personal. ¿Sí? Ok. Bueno. Dentro de lo que es riesgo, el riesgo, hemos hablado de que es un riesgo, ¿sí? Es algo que se puede materializar en una lesión hacia la persona. Pero hay dos tipos de riesgo que debemos de considerar y tener bien claro. Por un lado está el riesgo inherente y el riesgo residual. ¿Quiénes ya han escuchado estos dos términos, de riesgo inherente y riesgo residual? Ahí con un like o con una manita. ¿No? Ninguno. Ok. Ok, bueno. El riesgo inherente, ¿sí? Es el que se encuentra intrínseco en cada actividad. Es decir, estamos evaluando qué riesgos hay en cada uno de los puestos de trabajo de ustedes, ¿sí? Por ejemplo, en sus oficinas, ¿sí? En sus instalaciones. Allí hay un riesgo. Puede ser eléctrico, puede ser físico, ¿sí? Puede ser psicosocial. ¿Ya? Entonces, el riesgo inherente es el que deriva al proceso del desarrollo de una actividad. La imagen que vemos a la derecha nos hace referencia de riesgos inherentes. Las personas están expuestas a un riesgo de caídas a distinto nivel. ¿Tienen arnés? Sí, pero no significa que no estén propensos a que se caigan. Entonces dice, este tipo de riesgo surge de la exposición que se tenga a la actividad en particular. ¿Sí? Si estoy cocinando, no sé, haciendo desayuno o qué sé yo, estoy expuesto a una quemadura, a una cortadura, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos desarrollando una actividad en particular. Ahorita, ¿sí? Pues estamos sujetos a riesgos inherentes. Fatiga visual, ¿sí? Dolores musculares, ¿ya?
Y entonces esos son los riesgos inherentes. Muchas veces escuchamos, los bomberos sería un ejemplo. ¿A qué se refiere con los bomberos? Sería un ejemplo, perdón. Diría de que tal vez porque ellos pueden llevar su equipo, pero pueden también llegar a tener algún accidente al momento de realizar su trabajo, como alguna quemadura, aunque tengan el equipo. Sería tal vez de esa manera, no sé si estoy mal. No, está correcto. Acá únicamente, ahorita le doy la palabra a Néstor. Acá solo estoy dando la relación porque en algún momento lo hemos escuchado o lo vamos a escuchar, que nos pueden preguntar, ¿y cuáles son los riesgos inherentes? Sí, solo es una forma de decir cuáles son esos riesgos a los que las personas están expuestas, ¿sí? Porque al final del día, independientemente de la actividad que desarrollemos, ¿sí? Podemos inclusive hasta haber salido a caminar o a correr, a hacer bicicleta, pero estábamos en un riesgo inherente, ¿sí? ¿Ya? O sea, aquí no porque las personas tengan todo el equipo, como por la pregunta que hacía Ángela, está libre, no. Por eso aquí dice una actividad en particular. Usted puede tener el guante anticorte, puede tener las botas antideslizantes, puede tener el casco, pero al final estamos expuestos a riesgos. Todo lo que realizamos nos hace estar expuestos a riesgos, ¿sí? ¿Sí, Néstor? Sí, lo que comentaba con respecto a los bomberos, durante el tiempo que estuve en el Ministerio de Trabajo, yo fui parte de los brigadistas y capacitado por los bomberos municipales. Era chistoso, pero uno de los compañeros que estaba como coordinando el área de salida en el momento de evacuar el edificio, parte de una área, y resulta que pues él no se percató que había agua en el piso y teniendo su equipo pues se fracturó el tobillo. Entonces nos tuvo que irlo a sacar, ¿verdad? Teóricamente del sexto nivel donde se fracturó. Entonces, a pesar de tener su equipo y todo, pues, fue un accidente cotidiano de lo que él tenía que realizar. Era una actividad y él tenía su equipo y se fracturó el tobillo. Ok. Sí, entonces, ¿cómo se dan cuenta? Aunque tengamos todo el equipo, y acá, miren, el hablar de riesgo inherente y riesgo residual no es que estemos hablando de nuevas categorías de riesgo o nuevos tipos de riesgo, no. Solo es una forma de decir cuando hablamos de esos riesgos en la propia, en el desarrollo, perdón, de la propia actividad, ¿sí? Por eso les decía, en algún momento van a escuchar y les van a preguntar, bueno, ¿y qué riesgos inherentes hay? O ustedes mismos, es que pues la persona está expuesta a estos riesgos inherentes o ese es un riesgo inherente a la actividad, que en sinónimos podríamos decir, pues bueno, es un riesgo derivado a su actividad, ¿sí? Solo es como una palabra más bonita el decir el riesgo derivado a su actividad, es decir, un riesgo inherente. Algunos ejemplos en temas de transporte, choques, ¿sí? Colisiones, volcamiento, ¿sí? En metalmecánica, quemaduras, golpes, en minería, derrumbes, explosiones, caídas, atrapamientos y asfixias, ¿sí? Del viernes para ayer hubo un caso muy sobresaliente de muchos de los que hay aquí en Guatemala, ¿verdad? Sobre un vehículo, no sé si alguien pues vio, se enteró. ¿No? ¿No ven ¿El del ustedes periférico nada? no? Sí, el del periférico. El que iba en contra de la vía. Sí, el de la persona que iba contra la vía. Eh, pues ya sabemos pues que iba contra la vía e iba a ser la probabilidad de un choque era alta, ¿sí? El efecto o el impacto iba a ser muy alto, ¿sí? Pero la persona quien grabó, pues de por sí ya también estaba expuesta a un riesgo, ¿sí? Ya, pues, ¿a qué le va a tener control? ¿Al celular o al volante, por ejemplo, verdad? Y aún así no hubiera grabado a esa persona, sino que pues al rato hubiera sido la grabación del propio puente, ¿sí? Pero la persona que iba cerca del vehículo y que fue quien se percató,
estaba expuesta a otros riesgos inherentes derivado a ese suceso. Y alguien dirá, no, pero ¿y por qué? Ah, pues sí, pues ¿qué pasa si después del choque hubiera salido alguna pieza y todavía lo hubiera alcanzado? Pues porque según el audio, al menos uno de los audios que yo escuché, pues en el video todavía se percibe el golpe del vehículo pequeño, perdón, con el vehículo grande, ¿verdad? Entonces, vamos a llamar al riesgo derivado a su actividad como riesgo inherente. Ahora, ¿qué es el riesgo residual? ¿Sí? ¿Ya? Es aquel riesgo que subsiste después de haber implementado controles. Todos los riesgos se mantienen, ¿sí? ¿Ya? Por ejemplo, hay un área de bodega, ¿sí? Y nadie de las personas que están en el área de bodegas tiene un casco, ¿sí? Allí ya sabemos que hay un riesgo más grande, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, resulta ser que dentro del plan de acción se les proporciona casco a todos. ¿Será que el riesgo de sufrir una lesión en la cabeza persiste? ¿O no? Sí, sí, existe siempre. Vamos a ver, Mayra, Mercedes, Paola, Evelyn, Ismael, Jennifer, Jocelyn, Cindy, Karen, ¿qué opinan? Ingeniero, yo pienso que sí sigue existiendo porque los cascos solo son una medida de precaución. No significa que el riesgo va a desaparecer. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún comentario distinto o igual? Sí, de igual manera, ingeniero, el riesgo aún persiste porque el hecho de que se vea un casco no significa que no vaya a pasar, ¿verdad? Correcto, sí. El riesgo residual, a pesar de que nos indica que el riesgo subsiste, lo que busca este proceso de riesgo residual es reevaluar cuál es el nivel de riesgo que existe posterior de haber implementado un plan de acción. Claro está, lo que se busca es que derivado a un plan de acción, ahora el nivel de riesgo sea más aceptable. Es decir, lo tenía catastrófico, ¿sí? Y ahora pasó a tolerable, por ejemplo, ¿sí? Ese es el objetivo de un plan de acción, que la condición del nivel de riesgo mejore, ¿sí? Mejore a reducir su nivel de riesgo. Pero si estoy en un nivel de riesgo alto y resulta que después de los planes de acción lo vuelvo a evaluar y resulta que se mantiene alto o ahora pasó a catastrófico, pues algo pasó mal en el proceso de escuchen lo que les voy a decir, de la ejecución del plan. ¿Sí? De la ejecución del plan. ¿Por qué? Porque el reporte de riesgos lo va a recibir cuando se haya hecho el jefe del área o del departamento. Al recibirlo, lo toma como aceptado. ¿Ya? Entonces, lo que se busca con el proceso de riesgo residual y que dentro de la gestión de riesgos está la identificación, la evaluación, las medidas de control, el seguimiento. Recuérdense que hay una parte que nos habla de seguimiento. Es lo que va a ser el riesgo residual. Volver a evaluar ese mismo factor de riesgo y ahora ver qué nivel de riesgo tiene. ¿Por qué? Porque buscamos que con los planes de acción existe un nivel de confianza mejor o más aceptado del nivel de riesgo en la primera evaluación. El riesgo residual persiste después de que hayan tomado las medidas propuestas para mitigar posibles daños identificados.
el riesgo residual no implica que porque pasamos de un nivel tolerable a un nivel aceptable, y lo voy a poner en semáforos, de un nivel amarillo a un nivel verde, no implica que no puedan seguir existiendo controles. Pueden seguir existiendo controles, claro está, a un nivel pues más bajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasó de una posición amarilla a una posición pues verde. Recordemos que dentro de las categorías de riesgos pues están los riesgos químicos, físicos, ergonómicos, biológicos, psicosociales y mecánicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre hay que categorizarlos para una mejor comprensión de dónde se están concentrando nuestros riesgos, ¿sí? Alguien, pues por error, puede decir que un desinfectante, pues al rato solo porque lo encontró en el área de la oficina y pues a la persona le genera alergia, perdón, no sé, le genera estrés, voy a llamarlo así, el olor del químico, qué sé yo, o del desinfectante, porque no le gusta el olor lavanda, sino que el olor a canela con manzana, y pues lo va a querer categorizar como un riesgo psicosocial, ¿sí? O lo va a querer categorizar como un riesgo ergonómico, ¿ya? Cometido bajo un tema de un error, ¿verdad? No sé si quedó clara el tema de lo que es el riesgo inherente y el riesgo residual. ¿Todo bien? Ok. Bueno. Entonces, hemos visto la semana pasada, veíamos en la presentación, pues como que de manera vertical, lo que es los factores de riesgos. Aquí, pues, a manera estructural, pues, se vuelven a mencionar. Están los derivados a las condiciones de seguridad y condiciones del ambiente de trabajo, derivados a la carga de trabajo, a los agentes químicos, biológicos y a lo que puede ser una organización del trabajo, ¿verdad? Y pues, ¿qué otras subcategorías o cómo podemos relacionar? Por ejemplo, derivado del ambiente de trabajo. En el ambiente de trabajo hay un ruido adecuado, hay una iluminación adecuada, cómo están los factores de radiación, cómo están los factores de vibraciones, ¿sí? Derivados a la carga de trabajo, pues la carga mental, la física y pues cualquier tema de fatigas. Recordemos entonces, pues en temas de factores de seguridad, valga la redundancia, hace referencia a qué elementos pueden ser o pueden materializarse en un riesgo derivados a qué? A un tema de áreas seguras, a un tema de pasillos que forma parte de nuestro entorno o lugar físico de trabajo. Superficies de tránsito, instrumentos de elevación, vehículos de transporte, máquinas, herramientas de trabajo, las instalaciones como tal, ¿sí? Pues la licenciada mencionaba, se nos cae la pared, ¿sí? Se nos cae un tema del techo, ¿sí? Forma parte de los que son factores de seguridad, ¿ya? No se catalogan muchos o no se busca tener una matriz estandarizada, pues, porque nos quedaríamos cortos, ¿sí? La matriz se puede ir haciendo, ¿sí? Un tema de pasillos, obstáculos en pasillos, superficies de tránsito inadecuadas o reducidas, por ejemplo, ¿verdad? ¿Ya? No siempre porque veamos bonitas todas las oficinas o todas las áreas de trabajo, vamos a decir, wow, aquí no hay ningún riesgo, ¿no? Hay que evaluar, hay que conocer y entrevistar al personal que desarrolla sus actividades, ¿sí? Cuando entramos a una oficina, pues vemos todo ordenado, todo limpio. ¿Y qué percepción tenemos? ¿Qué percepción? Que todo es seguro, maestro, Que todo, aparentemente. sí, que todo es seguro, ¿sí? Aquí todos están bien. Pero resulta que entonces viene y se empieza a entrevistar a Ismael, se empieza a entrevistar a Jennifer, a Jonathan, a Néstor, a Emily, qué sé yo. Y se les empieza a preguntar,
Mire qué actividades desarrolla, ¿sí? Mire, le está funcionando bien su computadora, su teclado. Entonces ya empiezan a decirlo, mire, de las 25 teclas que más uso, 10 no me funcionan ni tengo que estar utilizando un código ASCII, ¿sí? El mouse no funciona bien, ya pedí uno, no me lo han cambiado, ¿sí? La silla, pues mire, esta silla le tengo ahí una su cuñita aquí debajo del sentadero porque pues se tambalea, ¿ya? Mire, el monitor me queda muy abajo, ¿sí? No tengo otro monitor, entonces tengo que estar muy agachado y ya pues al mediodía ya me duele la nuca, ¿sí? ¿Ya? Pasillos con obstáculos, ¿sí? Pues también forman parte de los factores de seguridad. Entonces, miren, cada vez vamos viendo, cuando entramos un poco más a detalle, vamos viendo que hablar de factores de seguridad se va volviendo más extenso, ¿sí? Y es por ello la importancia de que exista un comité, porque el comité entonces sí va a hacer bien su labor. No digo que pues ustedes si quieren hacer una evaluación de riesgo no la vayan a hacer bien, pero bajo el escenario que tienen otras actividades propias de su rol, ¿sí? El hacer un proceso de evaluación pueden dejar por alto algunas situaciones. ¿Sí? ¿Qué nos habla en algunos aspectos de factores de seguridad? Y es que todos los factores de riesgo tienen y existen normas que nos hablan sobre requerimientos mínimos. Y, por ejemplo, para factores de seguridad, cuando hablamos de la temperatura, ¿sí? De la temperatura en esas áreas donde se realizan trabajos sedentarios propios de las oficinas, ¿sí? La temperatura debe estar entre 17 y 27 grados máximo para considerarla una temperatura adecuada. La temperatura de los locales o áreas donde se realicen trabajos ligeros debe estar comprendida entre 14 y 25 grados. La humedad relativa debe estar comprendida entre el 30 y 70%, excepto aquellos locales que existan riesgos por electricidad estática, en los que el límite inferior debe ser 50%. Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continua a corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites. Para trabajos en ambientes no calurosos, entre 0.25 metros por segundo la velocidad del aire. Trabajos sedentarios en ambientes calurosos, 0.5 metros por segundo la velocidad. Trabajos sedentarios en ambientes calurosos, 0.75 metros por segundo. Qué rico es tener un ventilador enfrente, ¿cierto? Cuando hay bastante calor. Sí, eso no queda rico. Sí. Pues, pero vean, pues también eso nos hace mal. Sí, no es bueno. Porque según la actividad que estemos desarrollando, perdón, supera los límites. ¿Ya? La calefacción, quizás tenemos un calefactor, hay frío, resulta que pues estas lluvias iniciales que han estado en estos días, pues mucho frío. Y resulta que pongo mi calefactor. Qué rico, siento bastante calor y todo, ¿sí? Pero pues también, por el tipo de actividad que realizo, pues eso no es adecuado.
Condiciones medioambientales, ¿sí? Aquí pues hablamos de temas de ruido, ¿sí? ¿Le escucho? Néstor. Solo tengo una consulta, ingeniero. En el caso de las personas que trabajan, por ejemplo, en temperaturas de cuartos fríos, ¿cómo se puede medir con ellos ese tipo de riesgo? Si tienen que estar, por ejemplo, entrando a cuarto frío, al aire, ya al área temperatura ambiente, y se ingresa constantemente. Hablemoslo en el caso de Walmart, que me tocó revisar algunos lugares, y en el caso de carnicerías, que entran constantemente a cuartos fríos, y el golpe cuando uno sale, pues imagínense en Zacapa, salir al golpe frío. O sea, a mí no me afectó tanto por el hecho que primero me gusta el frío y dos, que solo era supervisión constante conmigo una vez cada 15 días. Pero ¿cuál es el riesgo con las personas que trabajan constantemente en ese ambiente? Pues el riesgo es alto, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, para el tipo de ejemplo que usted menciona, Néstor, existen procesos también pues definidos, ¿verdad? En donde el equipo debe de abastecer las vitrinas, ¿sí? Del producto, ¿verdad? Entonces, como tema de calidad y seguridad también de la comida, la política dice que pues viene y la persona que está haciendo el proceso de abastecer tiene que sacar la mayor cantidad de producto en cada viaje que haga, ¿sí? Es decir, no va a ir por una libra de puyazo ahorita y la va a ir a colocar a la vitrina, de ahí va a ir otra vez al cuarto frío a sacar 5 libras de viuda, las va a ir a colocar y de ahí va a ir a sacar costilla, de ahí va a ir a sacar rochoy, de ahí va... No. O sea, el proceso es, bueno, tenés que abastecer, sacar todo lo posible, porque pues también hay un tema de carga, en temas de peso de las cajillas de la carne, que pues hay que considerarlo, o que se considera, ¿ya? No va a pretender salir con 40 cajas o 20 cajas para abastecer, ¿sí? Lo va a tener que ir haciendo en momentos. Eso por un lado. Por el otro lado también está el tema del procedimiento que, exceptuando la situación, no debería ser la misma persona que está en el cuarto frío, al mismo tiempo está recibiendo esos choques golpes, ¿sí? ¿Ya? Y la otra, pues por eso también ocurre el tema del equipo de protección personal. Una persona que entra al cuarto frío debe de ponerse esa chumpona gruesa, ¿sí? Debe de ponerse su mascarilla para reducir el impacto, ¿sí? Claro, las condiciones ambientales, pues, al final del día, pues también provocan comportamientos fuertes de frío y de calor. Y digo frío y de calor no necesariamente porque haya estado a menos 20 por 3 minutos y haya salido a una temperatura de 45, por ejemplo. No, simple y sencillamente. Ahorita puede ser que donde estemos recibiendo ustedes clase, sientan un poco de frío, sientan rico. Resulta ser que vienen y ahorita a la una que termine la clase dicen, no, voy a ir a comprar